Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hay una noticia interesante, un poco con un elemento para asombrar, es que la Asociación de Ganaderos de China es algo que suena muy capitalista esto, ¿no es cierto? Asociación de Ganaderos, da la impresión de gente particular, privados, empresarios privados que se reúnen y, como siempre, este tipo de asociaciones tiene cuestiones pendientes con el Estado. Y sabemos que China es un Estado todavía en lo político oficialmente comunista, de modo que es un poco desconcertante este tema. Pero además también la demanda que le han hecho al gobierno, o el planteo que le han hecho a su gobierno, aducen que hay una política de dumping, es decir, de manejo incorrecto de los precios, por parte de los países que proveen a China de carne, y que esta situación debe resolverse a nivel de la Organización Mundial de Comercio. Las autoridades se han hecho eco y ahí ha ido la cuestión a la Organización Mundial de Comercio. Es un tema extraño. Para hablar de esto y otros temas, hoy está aquí nuevamente Luis Bameule, que ha sido, como ustedes saben, presidente de Quick Food, la productora de los famosos patty, y ha sido también presidente de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Tenemos mucho para conversar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Un poco desconcertado, como decía recién, con esto de los chinos, que parece algo tan propio de un país capitalista, pero China ya no asombra con su capacidad de mutaciones. Además sabemos que es un país milenario. Se me ocurre en este momento, perdón que no te hago hablar, pero Kissinger, en una de sus visitas a China, de las primeras, conversó con Zhou Enlai, que era el personaje más importante después de Mao Zedong. Y salió el tema de la Revolución Francesa. Entonces Zhou Enlai le dijo, y los chinos no podemos opinar acerca de cuestiones tan recientes. Para China ese periodo es minúsculo, de modo que toda su modalidad va de acuerdo a eso. Claro que hay quienes dicen que Kissinger se refería al Mayo francés de 1968 y no a la toma de la Bastilla en 1789, pero no sabemos. Me parece que lo de la Bastilla es la versión más correcta. Pues perdón por esta interrupción. No, por favor. Ocurre que, digamos, no es fácil ponernos en el lugar y razonar bien sobre cómo opera China. Sin duda, su economía ha crecido mucho más que el promedio mundial en las últimas décadas.
si bien en la última década su tasa de crecimiento ha caído, estaba creciendo al 8, al 9, hasta el 10% anual, y en estos últimos años la gente está como preocupada porque está creciendo al 5 o al 6. Ojalá muchísimos otros países pudieran crecer a esa tasa, pero ha bajado su tasa de crecimiento. Por otro lado, su población aparentemente ha empezado a disminuir. Y hay quien dice que en los próximos años puede seguir disminuyendo. Ahora, sin duda, es un enorme mercado. Y ha movido, en el caso de los alimentos, ha movido al mundo, y bueno, y sobre todo esto tiene relación también con un país como Argentina, que es un productor importante de alimentos. Y si vamos exclusivamente al negocio de las carnes, hace unos cuantos años China probó, entre comillas, lo que es la carne vacuna, y relacionado eso con su crecimiento económico, antes le hubiera sido imposible pagar la carne vacuna lo que vale o lo que valía, pero hoy en día es prácticamente el primer comprador del mundo de carne vacuna, aunque su consumo por habitante no pasa de 6-7 kilos por habitante y por año. Por lo tanto, su potencial de crecimiento también es muy grande. Concretamente, en el caso de Argentina, estaba mirando cifras del año pasado, el 62% de toda la exportación de carne argentina fue a China. Es una proporción altísima. Sí, y también es más de la mitad de las exportaciones de Brasil, que hoy es prácticamente el primer exportador mundial, más casi la mitad de las exportaciones de Uruguay, está comprando en el orden de los 3 millones de toneladas anuales, que nadie ni se le acerca a China como compra, ¿no? Si bien, además China compra todos los cortes, que sean, no se focaliza en ninguno en particular, o sea, tiene para todos los gustos. Y en este último tiempo también está comprando una parte importante del animal, que son las menudencias. Si bien en Argentina todavía no son muchas las que compra, pero por ejemplo Uruguay le está vendiendo muchísima menudencia a China, y por lo tanto todos los movimientos que hace China pesan en el mercado, sin ninguna duda. Eso desde ya. Cuando tuvo su crisis sanitaria que motivó que el tema de la gripe porcina, digamos, que ellos básicamente estaban consumiendo carne de cerdo, y tuvo que suspender, ahí se volcó fuertemente a la carne vacuna, y luego no ha disminuido sus importaciones de carne vacuna, sigue firme. Ahora sí ha empezado a hacer algunas, no lo puedo llamar maniobras, pero sí movimientos como para bajar un poco el precio de lo que compra, porque había llegado a pagar hace un par de años precios sumamente elevados, que hizo que muchísimos exportadores se concentraran aún más en China. Entonces, sin duda es un jugador muy fuerte, y claro, cada cosa que comenta o se dice mueve el mercado, porque es un gran operador. Esa es la realidad. Uno de los argumentos que utiliza esta Asociación de Ganaderos de China es que la importación compite con la actividad vernácula, es decir, que China estaría en condiciones de proveer sectores mucho más amplios del consumo que lo que está haciendo ahora a causa de las importaciones, cosa que me suena extraño. A mí también. Primero, la calidad de la tierra de China no es la más apta precisamente para una ganadería general, así o generalizada, para nada. No. Su tierra. Segundo, ellos usan muchísimos microemprendimientos, está totalmente dividida la explotación de la tierra
no existen lo que se llamaría las escalas grandes de productores ni nada por el estilo. Sí son miles y miles de pequeños productores, de pequeñas explotaciones muy concentradas todavía en lo que era, no sé, su arroz y sus pequeños cultivos que le daban de comer de manera bastante más básica que ahora. Bastante parecida a una economía de subsistencia. Así es, así es. Y me parece que el lado no va por ahí. Yo creo más bien en manejos, digamos, de la política macro de relaciones con los países, donde se usan a veces comentarios o presentaciones en distintos organismos como para mejorar su potencial negociador, también para otras cosas, no solo para el tema de las carnes, ni mucho menos. Pensemos que China es el más importante comprador de soja del mundo, no es poca cosa, eso también. Entonces, ellos son fuertes operadores en alimentos y bueno, se manejan como mejor pueden. Y del otro lado, la Organización Mundial del Comercio, la verdad que ha perdido muchísima fuerza en las últimas décadas. Hoy los países negocian mano a mano. Los acuerdos país-país han suplantado lo que podían ser las directivas más macro de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio hoy es, para mí, desde mi punto de vista, está muy poco operativa. Esa es en la práctica lo que está sucediendo. Entonces, digamos, claro, si China dice vamos a denunciar que algunos países por dumping, bueno, no es precisamente Argentina el que puede hacer dumping, y menos aún en materia de carnes, porque todos sabemos que el mercado argentino de divisas está bastante intervenido y no hay manera de hacer dumping. Pensemos que existe el cepo cambiario, existen las retenciones, tenemos un montón de impuestos puntuales que gravan nuestras exportaciones, se han hecho muchos estudios sobre eso. No da para bajar aún más los precios, digamos, y generar un dumping. Por otro lado, hoy el diferencial entre el tipo de cambio de exportación, aún a pesar de todos estos cepos, retenciones, etcétera, y el valor real de mercado libre, no es enorme la diferencia. Nosotros hemos tenido diferencias de 100% en algún momento y hoy nos pasan de 10 o 15. Esa es la verdad. Entonces, por ese lado, yo creo que Argentina no debería quizás preocuparse demasiado, aunque sé que el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carnes Vacunas, por las dudas, está, digamos, levantando la guardia, consultando estudios especializados en cómo funciona China, etcétera, etcétera, para ver si en algún momento hay que tomar alguna actitud. Pero nada me parece demasiado inmediato y me parece que son todas a veces, como se llama, no sé si globos de ensayo, pero digamos, tiros al aire que se mandan como para ver si estos muchachos y los exportadores aflojan un poquito con los precios, como para manejarse un mercado toqueteado, digamos. Pero yo personalmente no veo con enorme preocupación el tema. Ajá. Parece más bien que es un manejo político, lo cual es correcto, de un tema económico. Bueno, precisamente en la Argentina los manejos políticos funcionan en sentido contrario. Estoy pensando esencialmente en los impuestos y en las retenciones. En ese orden, y siempre ateniéndonos a la relación con China, los productos de exportación argentinos, las carnes, pongamos, resultan más caras que las de los países competidores, entre los que también les venden carne a China, pero donde no existe un yugo impositivo tan intenso. Bueno, claro, un país como Uruguay, por ejemplo, depende de China, pero menos que Argentina. Uruguay ha sido muy consistente en su política de apertura hacia las exportaciones
en ningún momento las ha frenado, no le ha puesto impuestos específicos. Tengamos en cuenta que su mercado propio es muy pequeño y por lo tanto necesita de las exportaciones, pero Uruguay estos últimos años, por ejemplo, ha crecido muchísimo en sus exportaciones a Estados Unidos, algunos mercados nuevos, logró de China que le habiliten las importaciones de menudencias e incluso de tripas, que es otro rubro importante. En Uruguay no hay dobles mercados, no hay impuestos a las exportaciones, nada de eso, y Uruguay está a un ritmo de casi 500.000 de toneladas anuales de exportaciones de carne. Pensemos que este año Argentina, en casi un año casi récord de exportaciones de carnes en volumen, ha hecho casi 900.000 toneladas. La verdad es que no llega ni al doble de Uruguay. Por lo tanto, para Uruguay es clave todo esto. Yo no veo, la verdad, a corto plazo un riesgo grande respecto de China, y sí veo que el mercado internacional está con precios bastante flojos en general. No ha bajado el volumen de comercio, pero sí hay una tensión en el mercado porque está muy equilibrada oferta y demanda. Sí siguen presentes un montón de restricciones de importación de la Unión Europea, por ejemplo. Nuestro famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, vos sabrás, Fernando, que lo está frenando, que salga de forma definitiva. Todavía no lo aprueba lo que se ha firmado en la teoría, no está ratificado por el Parlamento Europeo, y cuando llega el momento de los votos en el Parlamento Europeo podría llegarse al veto por razones proteccionistas de la Unión Europea, protección que lidera Francia con el apoyo de Polonia y algún apoyo de Italia también. ¿Para qué? Para proteger a su producción local, digamos, que sigue pidiendo que no haya acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se le garanticen precios más altos a los productores franceses o europeos en general, porque lógicamente la Unión Europea le cuesta ser un país eficiente en producción de carnes, pero quiere seguir manteniendo su producción autónoma, digamos. Sí. Quiere precios altos. Bueno, yo recuerdo haberte oído, Luis, que hubo dos sistemas de proteccionismo, porque en definitiva es proteccionismo esto, con los subsidios internos en la Unión Europea. Hasta hace un tiempo estos subsidios eran en base a la producción y ahora son en base a las superficies cultivadas o explotadas. Eso hace una diferencia bastante sustancial entre los dos sistemas, ¿verdad? Sí, eso fue, digamos, dejó de empujar una producción a cualquier costo. Por eso. Porque total, el subsidio viene aunque no estés casi produciendo. Es decir, si querés dejar tu campo, entre comillas, o tu chacra, para que salgan las fotos de los calendarios, por ejemplo, y que tenga 4 vaquitas pastando y nada más, vas a recibir prácticamente el mismo subsidio. Europa dejó de subsidiar sus exportaciones, dejó de subsidiar por volumen producido y pasó a subsidiar, y mucho, por hectárea. Pero aún así, y tengamos esto en cuenta para tener una idea, una explotación promedio en Francia tiene 40-45 hectáreas, Fernando. Es decir, ¿qué escala podés tener para producir, por ejemplo, ganado en cantidad o lo que fuera? Es todo muy, muy pequeño. Estamos hablando de promedios. Después, los jóvenes europeos no se quieren quedar en el campo, se van a las ciudades. Y entonces, lo que antes era en Francia hace 30, 40 años, 30% de la población vivía en el interior dispersa, hoy no pasa del 5 o 10. Por lo tanto,
el grupo beneficiado por los subsidios es cada vez menor, es cada vez menor. Y también la contrapartida de los subsidios y de las restricciones a las importaciones es el hecho de que sube el precio para el ciudadano europeo de los alimentos. ¿Por qué? Porque hay que subsidiar al productor local, no hay competencia, lo que llega del exterior llega más caro por todas estas restricciones, y entonces los alimentos en estos países suben de valor, lo cual tampoco es un buen negocio para los países europeos, porque eso tiende a presionar hacia la inflación o hacia el costo de la alimentación. También convengamos que la densidad de población por hectárea en Europa es 10 veces más alta que la densidad, por ejemplo, del Mercosur, que es lo que llamaríamos el actual y futuro gran proveedor de alimentos para la mayor parte del mundo. Esto sí lo proyectan la mayoría de los países. Hoy el Mercosur provee 20 y pico % de los alimentos básicos del mundo y se va a producir arriba del 30. Se lo sabe que de largo plazo los alimentos, los básicos, van a venir del Mercosur, de eso no hay duda. Estados Unidos tiene su capacidad de producción, etcétera, todos, pero es el Mercosur el que tiene superficie, calidad de tierra y baja densidad poblacional. Y tiene encima un clima bastante favorable a la producción de alimentos. Por lo tanto, de ese destino lo saben todos los técnicos del mundo. Ahora, en el medio juega todo lo comercial que estábamos mencionando. Y eso, de alguna manera, marca negociaciones que tienen que ver también con otros productos, porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur está frenado de un lado por estos países, varios básicos de la Unión Europea que mencioné antes, pero también por algunos sectores industriales del Mercosur que quieren que no haya un arreglo con la Unión Europea que implicaría dejar entrar en Argentina artículos que se producen eficientemente en la Unión Europea. Es el reflejo inverso en el espejo de lo que pasa en la Unión Europea. Así se resisten los agricultores a la competencia y aquí los industriales. Nuestros industriales, no todos, porque hay sectores realmente muy eficientes, pero, por llamarlo de alguna manera, telas, juguetes, etcétera, si llegan a entrar con más facilidad los productos europeos, por ejemplo, ellos van a sufrir esa competencia, sin ninguna duda. No sé qué pasaría hoy, no tengo claro el tema automovilístico, porque están las fábricas repartidas por todo el mundo, pero hay una cantidad de productos en los cuales los industriales argentinos no quieren que haya arreglo Unión Europea-Mercosur también. Esto es una realidad. Ahora, se ha firmado un acuerdo básico que sí tiene algunas ventajas y cambios, etcétera, no muy drásticos, pero para empezar, el Parlamento Europeo, yo tengo mis dudas que lo apruebe, y si más o menos 30-35% de los países que representan la población europea se oponen, el acuerdo no sale. Esa es la realidad. No tiene que ser unánime la votación, pero si hay un peso grande de los que votan en contra, no hay acuerdo. Esa es una realidad. Y el mundo, vos también eso lo sabés bien, se está poniendo bastante proteccionista en estos últimos años, aún los países que fueron más abiertos en el pasado. Trump todavía no ha asumido, pero ya ha anunciado barreras para importaciones de distintos países, inclusive China, ¿no es cierto? Trump anunció que le va a meter un arancel del 10% a todo lo que venga de China. Y también está amenazando a otros países, incluso latinoamericanos. En particular lo ha hecho con México, que es su vecino, en la medida que le sigan mandando migrantes, por ejemplo. Hay, digamos, esto es hasta hace, no sé, 8, 10, 15 años,
el mundo occidental se había basado en la famosa globalización, apertura, y el mundo había crecido muchísimo en función a esa globalización. Hoy yo percibo mayores restricciones, hay más replegarse hacia adentro por parte de los países. Sí sigue creciendo fuerte todo lo que son comercio de servicios. Eso sí. Por eso decías que la Organización Mundial de Comercio ha perdido mucho de su significado. Mucho de su significado. Yo me acuerdo cuando Francia lideraba el proteccionismo europeo, el hombre que representaba esos intereses europeos se llamaba Pascal Lamy. Y Pascal Lamy pasa después a presidir la OMC. Y la OMC a partir de ahí deja de crecer aparecer como fomento del comercio más libre. Para mí Lamy tuvo una enorme incidencia en esta caída, digamos, de la OMC como promotor de la libertad de comercio. Y por esto eso también está indicando, vos mismo lo decías recién, que hay una preferencia y una tendencia a los acuerdos en desmedro de ese sentido globalizador. Pero la Argentina es uno de los pocos países que ha mostrado mucha reticencia a establecer acuerdos. Mirá, si yo no me equivoco, el único país con el que tenemos un acuerdo de libre comercio en serio es con Israel. Es el único. Un país como Chile tiene alrededor de 60 acuerdos de libre comercio, así de país a país. Obviamente, Chile ha sido un país muy libre en las últimas décadas en materia de comercio. Quizás una prueba sea como hoy los miles de argentinos que están viajando para hacer shopping en Chile, ¿no es cierto? Pues en Chile hay de todo y de cualquier origen y no hay barreras al comercio de importación. Esa es una política que Chile ha sostenido en las últimas décadas, aún con gobiernos de distintos signos. Sí, es notable que también eso puede ser la nueva vía de desarrollo de los países atrasados, que antes se decía países subdesarrollados y ahora creo que es del sur, países del sur, no sé, es una expresión que busca disimular un tanto la realidad, como también la de sociedades en desarrollo, en vez de decir subdesarrollado. Pero sin necesidad de volver a un aspecto primitivo de la división mundial del trabajo que le gustaba a Adam Smith, parece evidente que los países que cuentan con algún recurso particular tienen que imponerlo en el mercado internacional. Sí. En el caso de la carne con la Argentina, no sé, yo diría que se impone por sí sola, porque los problemas que hay con la comercialización de la carne en el exterior, de la carne argentina, siempre han sido, siempre no, desde hace algunos años, han sido hasta grotescos. Así es, Fernando. Y justamente no es Argentina el país que más puede liderar una política bien aperturista en alimentos o en carnes, porque Argentina tiene un historial de un intervencionismo desmesurado en su comercio. Primera señal, casi 50 años con retenciones a las exportaciones. Contame qué país del mundo le pone retenciones que en rigor son impuestos, porque no retienen a cuenta de nada en rigor, pero pocos países del mundo le ponen impuestos a sus exportaciones. ¿Qué grado de apertura puede pedir Argentina cuando ella automáticamente a veces restringe sus exportaciones por vía impositiva y también lo ha hecho con prohibiciones puntuales? Argentina, recordará la famosa frase, no puede faltar el bife de la mesa de los argentinos, y con esa frase prohibimos exportaciones durante meses. Entonces, es lógico que Argentina no sea considerada en el mundo como un negociador, aunque sí genera mucho volumen de producción, que podría ser mucho mayor todavía de lo que es, pero no es confiable
en sus políticas. Digamos, que la soja pague 33% de impuesto a las exportaciones, el impuesto solo retenciones, después están los demás, desde ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios, ha habido cupos, por momentos hasta casi prohibiciones de exportar. Es difícil negociar con un país como Argentina porque nos plantean enseguida a todos, ustedes no son proveedores confiables. Y eso ha sido así. Argentina además ha sido un país 8 o 9 veces defolteador de su deuda. Todo eso no son buenos antecedentes para ser un gran negociador. Por eso, en las negociaciones donde aparece el Mercosur, no es Argentina el que lidera todo esto. En los últimos años ha sido Brasil, y no solo por el tamaño físico, sino porque ha sido un país claramente orientado a la exportación de alimentos. Brasil 30 años atrás no exportaba 1 kilo de carne. Hoy es el número 1 del mundo. 2 millones, casi 800.000 toneladas el año pasado de carne. Casi triplicó la exportación argentina. Argentina 100 años primer exportador del mundo, esto hasta los años 80, y después empezamos, viste, con todo esto, con todos estos dibujos. Recordemos la época, los años del 8 al 15, 2008 a 2015, Argentina, cupos, permisos previos, garantías de todo tipo, prohibición de exportar, retenciones. Ahí Argentina con eso no solo perdió exportaciones, se bajó fuertemente su stock ganadero y no se ese es un aspecto importantísimo. Ahí se aplica la vieja figura de matar la gallina de los huevos de oro. Bueno, tal cual. La carne necesariamente desaparece de las mesas argentinas y desaparecen las vacas de los campos. Y tal cual, con señales, pero que un productor que ve que le ponen cupos, impuestos de todo tipo, restricciones, burocracias, etcétera, finalmente termina diciendo, me dedico a otra cosa, no hago más ganadería, voy a hacer algún cultivo de otro tipo, voy a esperar cuáles son las nuevas reglas en el futuro. Argentina perdió 10% de su stock ganadero, 15%, solo en el tiempo del señor Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, y no se ha vuelto a recuperar. Y la población argentina va creciendo, despacio pero crece. Hoy estamos en 47 millones de habitantes, y decimos, qué poco consumen de carne los argentinos ahora. En realidad, hay otras razones también para consumir menos carne, pero si hoy Argentina consumiera el mismo volumen por habitante que hace 30 años, Argentina no tendría 1 kilo para exportar, porque ha bajado su stock ganadero. Esa es la realidad. Y tampoco ha sido negocio engordar ganado a un peso importante o llevarlo a 500 kilos. ¿Por qué? Porque las exportaciones eran lo más castigado y lo que se exporta es el ganado más gordo, más pesado, o la carne del ganado más gordo, más pesado. Entonces, ¿qué hacían los productores? Liquidan su ganado para el consumo interno, entonces liquidaban animales de 300, 350 kilos. Hoy una res uruguaya pesa 30 kilos más que una res argentina. Eso no pasaba 20 años atrás, porque los animales argentinos se venden más livianos porque van más al consumo que a la exportación. Entonces, todas estas cosas pueden tener un efecto de corto plazo, de que bajó algo la carne, qué barata está y qué sé yo, pero de largo nos quedamos, como vos bien decís, sin la gallina de los huevos de oro. ¿Y cuánto empleo se pierde a través de eso? Muchísimo. Frigoríficos del interior que podrían estar trabajando mucho más fuerte, con más empleados. No, eso se detiene o crece mucho menos rápido que lo que crecen los uruguayos, los brasileños y aún hoy los paraguayos. Entonces, si Argentina era el primer exportador del mundo y el primer consumidor, que lo fue 100 años, hoy sigue siendo el primer consumidor, pero con mucho menos volumen, pero ya es el número exportador número 7 o número 8, ya no es el número 1. Y además, desde otro punto de vista, el mercado interno cada vez es más chico para la carne de vaca, porque hay otras carnes que han venido a reemplazarla.
Bueno, el pollo es impresionante lo que ha crecido. Hoy por habitante Argentina está comiendo más pollo que vacuno. Eso, en los últimos 2 años, por primera vez el pollo superó al vacuno. Está en 47, 48 kilos por habitante también. Yo recuerdo 30 años atrás, consumíamos 70 de vacuno y 13, 14 o 15 de pollo. Y se consumía 5, 6 de cerdo y hoy se comen 17, 18 kilos de cerdo por habitante. La carne total que consume un argentino es la misma que hace 20 años, 110 kilos de carne. Pero cambió la composición. Ahora mucho menos vacuno, mucho más pollo, bastante más cerdo. No cuento el pescado ahí porque es medio poco significativo, pero Argentina cambió su composición. También es cierto que van desapareciendo los trabajos físicos. Y la gente antes conocía más trabajo físico, había una demanda mayor de carne, pues la carne y su proteína ayudaba contra la quema de calorías del trabajo. Pero bueno, estas son tendencias así del mundo. También Uruguay bajó su consumo por habitante, pero nunca puso frenos a su exportación y ha seguido creciendo fuerte. Sus animales son pesados, se hacen en menos tiempo. Hace 20 años, en Uruguay tardaba 3 años y medio en engordarse un novillo, hoy tarda 23 meses, 24 meses. Eso termina siendo una ganancia de productividad espectacular. Y lo mismo ha pasado con Brasil, con Paraguay, que han crecido mucho más rápido que Argentina. Fernando, esa es la realidad. Y nos estamos refiriendo a carnes, pero también esto pasa en otros sectores. Yo creo que hoy Argentina, si no tuviera el castigo que tiene la producción exportadora de agroalimentos, Argentina hoy estaría invirtiendo, por ejemplo, en riego artificial. Hay millones y millones de hectáreas que hoy podrían estar regándose con riego artificial, pero claro, son inversiones costosas. Entonces, la gente sobrevive, mantiene lo que tiene, pero no avanza en nuevas inversiones. Al menos en el caso de los productores argentinos, el riego artificial podría ser hoy 3 veces mayor de lo que es. Y eso te daría una garantía de producción, de estabilidad productiva, porque con riego, viste, reemplazás la lluvia con agua generada industrialmente, digamos, nos daría un piso mucho más alto de producción y seguramente aumentaría muchísimo nuestra producción de alimentos. Pero en fin, son muchos años. Hay un cálculo hecho de una transferencia de ingresos al Estado argentino de más o menos 200.000 millones de dólares en los últimos 15, 20 años, y esa plata se dejó de invertir en el sector agro y pasó a ser parte del gasto público, por su déficit o por lo que fuera. Ni siquiera se ha notado en la infraestructura caminera que podría haber ayudado a todo esto, ¿no? Así mismo, eso mismo, porque el gasto público no es en sí de ninguna manera un pecado ni un mal. Lo importante es a dónde se destina. Tal cual, y cómo, eficiencia, tal cual. Pero digamos, no ha sido precisamente las rutas argentinas a donde ha ido el gasto público. Esta es la realidad. Cómo han crecido las rutas en Brasil. Ya hablo más que nada del Mercosur, porque es lo que conozco un poco más. Uruguay, la inversión en rutas que ha tenido en los últimos años es impresionante. Y nosotros seguimos, viste, con las rutas a la miseria, sin contar esto, la cantidad de accidentes que se producen, que es terrible, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Argentina no puede seguir cargando de impuestos al agro. Esto es una realidad. Y yo veo que el gobierno aspira, y lo ha anunciado frecuentemente, que quiere salir del tema de las retenciones, pero claro, es un aporte muy grande a cubrir el déficit fiscal, estas retenciones. Entonces estamos ahí en una especie de círculo vicioso que hay que ver cómo se va rompiendo. En este aspecto hay mucho de cuestiones políticas e intelectuales e ideológicas también.
Así es. Yo no sé, en fin, todo el mundo trata de esto, pero al mismo tiempo pone una cuota de sus pasiones y se oscurece la situación. Pero la idea que tenía especial vigencia en la CEPAL, de que había una permanente tendencia a que los bienes industriales fuesen cada vez más caros respecto de los productos primarios, y que eso entonces era la causa del subdesarrollo, usada la palabra exactamente, este subdesarrollo. Y se atribuía esa idea principalmente al director permanente, casi permanente de la CEPAL, que era Raúl Prebisch. Y sin embargo, pues precisamente un secretario de Agricultura, creo que ese era el cargo que tuvo Mario Cadenas Madariaga, en un encuentro que tuvo en un congreso con Raúl Prebisch, le dijo, mire, la evolución actual de las relaciones económicas en el mundo están indicando que la teoría suya de la CEPAL no es exacta, porque los bienes primarios ya tienen categoría de bienes industriales prácticamente, por la forma en que por lo que viene de arriba, ¿no? Es decir, lo que tiene que trabajarse tecnológicamente para que se consigan buenos resultados agrarios, y después la continuidad que sigue teniendo la cadena, son eminentemente industriales. Por eso todo el mundo habla de una industria a cielo abierto respecto de las cadenas agrarias. Entonces ya la tesis se venía abajo. Y Prebisch le contestó a Cadenas Madariaga, mire, es que yo nunca lo planteé como una tesis. Eso era una situación que yo me limitaba a describir, que se daba, no tenía por qué darse para siempre, y menos sacarse una ley de estas circunstancias. Bueno, yo no sé si Prebisch se quería sacar el problema de encima, pero uno de los cambios que hay en el mundo de hoy es de que la producción rural, como se decía antes, ya es de tipo industrial. Y digo como se decía antes porque buena parte de esto que pasa del éxodo rural es que muchos trabajadores rurales no necesitan estar en el campo todo el tiempo, tienen su casa en el pueblo o en una ciudad cercana o no tan cercana, ahora con internet y todo esto, y entonces se consideran muchas veces habitantes urbanos, aunque su trabajo esté directamente vinculado a lo agrario. Pero estas son transformaciones tan notables en el mundo de hoy, que claro, nosotros nos asombramos de cosas cuyo desarrollo no estamos acostumbrados a seguirlo. Ya hace un tiempo, un trabajo hace unos años de Juan Liach, que determinó a través de ese estudio algo que a él mismo lo sorprendió en ese momento, que es que en ese momento 36-37% de la población laboral de Argentina tenía que ver con lo agroindustrial. Y nadie creía eso, y nadie puede dudar de la seriedad y de la profundidad de los trabajos que ha hecho Juan Liach. Y lo cierto es que ya no se usa más lo de primario, terciario, etc. Eso ya no va más. Hacer 5 o 6 toneladas de soja por hectárea no es una cuestión primaria, es un tema de mucha tecnología. Cuando estamos hablando de hacer riego artificial, deja de ser eso primario, pasa a ser industrial y cada vez más industrial. Entonces, esa división que usaban no solo en su momento, como vos decís, Prebisch, yo tuve de profesor también a Aldo Ferrer en su momento. Aldo Ferrer, que defendía lo que se llamaba el desarrollismo de la época, que teníamos que ser más industriales, que teníamos que vivir con lo nuestro, decía, con todo lo nuestro, y que había que industrializar todo. Y no es exactamente así. Ningún país es experto en todo o tiene la aptitud para hacer todo. Hay países que se han especializado en unas cosas, otros en otras. Su superficie, su clima, etcétera, ayudan para ciertas cosas. Otras, la minería es lo que les da de comer.
¿cómo vas a encerrar a todos los países a vivir con lo nuestro? Eso es un sinsentido. La historia demuestra que los países que más crecieron fueron los más abiertos. Lo dicen los números, ya no es una teoría de nadie. Entonces, volver a dar un paso atrás en este vivir con lo nuestro o encerrarnos con el argumento de que vamos a dar trabajo local o trabajo en otro, eso no tiene sentido, es un retroceso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y Argentina tiene de una vez por todas que despegar, y para despegar necesita apertura. Yo creo que eso el gobierno lo tiene relativamente claro. Lo que pasa es que en el medio se crearon antes tan cantidad de trabas, impuestos, cosas, burocracias, que no es tan sencillo hacerlo. Pero bueno, confiemos que algún día demos ese paso adelante y podamos volver a ser lo que fuimos, es decir, un líder en la producción de alimentos, ya no de commodities, sino de más elaborados. Hoy van a Estados Unidos y productores que antes eran tamberos, hoy, aunque no sean de gran tamaño, son productores de queso con marca, porque además las tecnologías nuevas permiten achicar el tamaño de muchas industrias y hacerlas igualmente eficientes. Esto con inteligencia artificial, con equipos que cada vez requieren menos inversión y tienen más productividad y de alta calidad. Entonces, ya pensar en esas divisiones de lo primario y del commodity no va más. Acá vamos a una mayor transparencia, que además, por supuesto, hay que darles de comer 80 millones de habitantes más todos los años, ya somos creo que 8.100 más o menos en este momento, millones de habitantes, la Tierra es la misma, está la preocupación por el cambio climático, está la preocupación por la contaminación, una cantidad de cosas. Entonces hay que ir a las verdaderas, posibilidades que tienen los países en función a sus activos y no inventar en aquello de que la seguridad alimentaria, que vivir con lo nuestro, como decía antes, o que todos tenemos que producir todo, imposible. Así que bueno, tendremos que ir aprendiéndolo esto paso a paso. Pero más o menos lo estamos haciendo. El hecho de que nosotros estemos conversando como lo estamos haciendo ahora, y espero que con muchos oyentes y espectadores, es un principio. Bueno, diría que más que un principio, porque en el mismo ambiente político ahora se debaten cosas que hace unos años estaban prohibidas, por decir así, ¿no? Sí, es así, pero digamos, todavía, esto ya reconocido incluso, investigado por el propio gobierno, la cantidad de impuestos que tenemos es monstruosa. En Argentina convive, por decirlo groseramente, el IVA europeo con el impuesto a las ventas americanos, que en el caso nuestro se llama ingresos brutos, y en el caso del IVA, bueno, tenemos los dos, el europeo y el americano, sumados. Y eso agregale, no sé, débitos y créditos bancarios, los impuestos para meterte en cualquier intendencia, tasas por los caminos, tasas de todo tipo, creo que son más de 160 impuestos los que están, digamos, relevados que existen en la Argentina. No deberíamos tener más de 8 o 10 para poder compararnos con el resto del mundo, lo cual mejoraría competitividad, bajaría burocracia e impulsaría muchas más inversiones, muchísimas más de las que tenemos. Y encima en un país con baja densidad poblacional, que todas estas otras medidas terminaron acopiando gente en nuestros conurbanos, sobre todo el conurbano bonaerense, porque la gente del interior se venía, o se sigue todavía a veces viniendo, debido a que en el interior, claro, falla la inversión porque le sacan la plata y debería estar mucho mejor repartida nuestra población en el resto del país y aprovechar las virtudes de cada lugar. Pero en fin, uno a veces no sabe por dónde habría que empezar, se está empezando lentamente, se va avanzando, pero hay muchísimo por hacer, sin duda. En ese sentido, yo creo que no hay que confiar con una actitud típicamente argentina solamente en la marcha de los gobiernos y en lo que puedan hacer. Y digo los gobiernos y no Estado, porque Estado es una cosa muy teórica.
El Estado en concreto es el gobierno. Y el gobierno, a su vez, en concreto, es las personas que ocupan las situaciones de poder. Los países europeos y Estados Unidos, y Japón ciertamente, y parece que los chinos también, en gran medida tienen esas políticas porque la misma sociedad civil presiona sobre ellos. No son gobiernos solamente políticos. La presencia de, por ejemplo, los lobbies, que acá es una mala palabra, pero en los países desarrollados es una institución reconocida y respetada. Al representar directamente a los intereses particulares, también intereses particulares no significa capitalismo concentrado, significa grupos económicos chicos, pueden ser, de cualquier volumen, la gente que trabaja. Bueno, todo eso tiene un peso mayor en otros países que aquí. ¿No te parece que en ese sentido hay una responsabilidad de los empresarios que tendrían que trabajar un poco más en la difusión de estos temas? La responsabilidad, pienso y creo que estoy compartiendo contigo, es de todas las dirigencias, no es solo la dirigencia política, como vos bien decís. La dirigencia empresaria se ha sabido quizás en muchos casos adaptar a estas reglas de juego, en algunos casos se han beneficiado y por lo tanto funcionan como lobbies a favor de todos estos acuerdos puntuales Estado-empresa, etcétera, pero lo cierto es que cuando uno ve los resultados finales, no aparecen. Sí hay empresas grandes, sí hay empresarios poderosos, pero esto no derrama como debería derramar y se concentra el esfuerzo en determinados sectores que tienen que vivir no subsidiados, sino poniendo para subsidiar a otros sectores. Y esto es lo que para mí no va. Claro, el sector subsidiado encantado de la vida. El gobierno ha anunciado y lo ha comunicado, que 1/3 de todas las retenciones agropecuarias son solo para abastecer y cubrir los beneficios de la provincia de Tierra del Fuego, los subsidios a Tierra del Fuego. Entonces, ¿cuántas personas trabajan en Tierra del Fuego subsidiadas? Creo que son 11 o 12.000 las que trabajan efectivamente en Tierra del Fuego. ¿No te parece un costo algo elevado que 1/3 de todas las retenciones se vayan solo a eso? Y así con otras cuestiones. Entonces, hay que revisar muchas de estas cosas. Las pymes vienen hace tiempo trabajando también para demostrar que se hace muy difícil arrancar con una pyme, con burocracias terribles, asesores de todo tipo que necesitas para hacer trámites. Todas estas simplificaciones, o sea, hay un ministerio ahora funcionando para ir tratando de desburocratizar la Argentina, pero hay muchísimos intereses creados y vuelvo a lo tuyo y lo comparto. Para las dirigencias es cómodo conseguir una regla de juego que le sirva a su sector, pero lo que interesa es que le sirva al conjunto. Y yo ahí todavía no lo veo claro. Es más fácil pedir que decir quiero reglas claras, transparentes y que sirvan para todos, no solo para algunos sectores beneficiados o beneficiarios. Si no, vamos a seguir en esta mediocridad que nos ha caracterizado en las últimas décadas, donde pasamos de, no sé, del lugar 8 o 10 hace 80, 90 años en el mundo a ser el número 80. O sea, en términos relativos hemos perdido. Bueno, Luis, esta conversación ha sido muy fructífera. Empezamos con los chinos, pero hemos hecho un buen desfile por los males argentinos también. Bien, todo un poco. Y por las posibilidades. Nosotros no somos pesimistas, ni optimistas, esperanzados. Esperanzados y confiados en el valor del trabajo argentino. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y no tenemos que esperar que los otros sean siempre los que hacen todo, ¿no? Estamos tratando de que las cosas sean así, Luis. Esa es. Un abrazo Hasta pronto. grande. Muchas gracias. Hoy hemos conversado con Luis Bameule y nosotros nos reencontraremos en la próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.